El sábado pasado encontré unas bragas en la guantera del coche. Unas rojas, de encaje. No eran de mi hija, que tiene 8 años y sigue usando dibujos animados. Tampoco eran de mi madre, ni de ninguna cuñada. Solo quedaba una opción, Clara. Pero Clara no usa ropa interior de encaje desde, yo qué sé, 3 años. Y, sobre todo, esas no eran suyas. No por el estilo, sino por el tamaño. Clara usa una 38. Estas eran claramente más pequeñas. Ridículamente pequeñas. Mi primer pensamiento fue estúpido, ¿será alguna sorpresa para mí? Pero ya me estaba riendo de mi propia inocencia antes de terminar la frase en mi cabeza. La guantera estaba desordenada, con papeles de la ITV, pañuelos arrugados, una botella vacía de agua y ese trozo de tela escarlata escondido entre todo eso. No sé qué fue peor, si el momento en que las vi, o el segundo exacto en que entendí lo que significaban. No las toqué. Solo las miré, como si fueran un animal muerto. Cerré la guantera con calma, apoyé la frente en el volante y me quedé ahí 10 minutos, sin saber si arrancar el coche o prenderle fuego. Eso fue el principio. Aunque, si soy honesto, la historia empezó un poco antes. El día que Clara me pidió prestado el coche porque el suyo estaba en el taller. Mentira número 1. No había ningún taller. Y eso lo descubriría muy pronto. Aparqué el coche donde siempre, en la calle peatonal detrás del edificio donde vivimos desde hace 7 años. Normalmente Clara me recibe desde el balcón cuando llego, a veces incluso baja a ayudarme con las bolsas si vengo del súper, pero ese día no bajó. Ni apareció. Subí con el estómago girado y el recuerdo de las bragas en la cabeza, guardadas ahora en una bolsa de plástico que dejé en el maletero. Me sentía ridículo por haberlas recogido, pero necesitaba mirarlas otra vez, como si fueran una pieza clave en un caso del que no entendía nada. Cuando abrí la puerta, Clara estaba sentada en el sofá, con el portátil sobre las piernas y una copa de vino a medio beber en la mesa del salón. Iba descalza, en pijama, como si llevara ahí todo el día. Me sonrió como si nada, como si no hubiera usado mi coche para irse a echar un polvo con alguien más. No dije nada. Me limité a saludarla con un beso en la frente y fui directo a la cocina. Necesitaba pensar. Necesitaba reconstruir el día en mi cabeza para entender qué coño estaba pasando. El coche me lo pidió el miércoles, diciendo que tenía una cita médica al mediodía y que su coche estaba raro, hacía un ruido, y no se atrevía a llevarlo a la carretera. No me pareció raro porque el coche tiene sus años y Clara no entiende nada de mecánica. Se lo dejé sin pensarlo. Esa fue la última vez que lo usó, porque el jueves ya volví a trabajar yo, y el viernes tenía el suyo. Cuando me lo devolvió, todo parecía normal. Ni un rayón, ni un olor extraño, ni una pista. Pero entonces llegaron las bragas. Habían estado ahí al menos 2 días y yo, como un tonto, sin enterarme. Esa noche me fui a dormir sin tocarla. No hubo sexo. No hubo charla. Ni siquiera una discusión pasiva-agresiva. Fingí estar cansado. Ella se dio la vuelta y en menos de 5 minutos ya estaba roncando. Yo me quedé mirando el techo hasta las 3 de la mañana. Quería saber. Necesitaba saber si me estaba volviendo loco o si tenía razón. Al día siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, mentirle. Le dije que tenía que trabajar fuera todo el día, una sesión de fotos en Castellón para una inmobiliaria, que no volvería hasta tarde. Ella lo aceptó sin hacer preguntas. Incluso me preparó un bocadillo para el camino. Se despidió con un beso y se fue al centro, según ella, a ver a una amiga. Esperé 10 minutos después de que saliera. Me cambié de ropa rápido, bajé las escaleras sin hacer ruido, cogí el coche y empecé a seguirla.
Nunca en mi vida había hecho algo así, y sentía un sudor frío en las manos aunque el aire acondicionado estaba puesto. No sabía si esperaba encontrar algo o si prefería que todo fuera una paranoia. La vi entrar en una cafetería en el centro. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y sacó el móvil. Hasta ahí, todo normal. Podría ser una mañana cualquiera. Pero entonces llegó él. No lo conocía. Joven, unos 30, con barba arreglada y camiseta ajustada. Se saludaron con 2 besos y se sentó frente a ella. Empezaron a hablar. Parecían cómodos. No había gestos excesivos, pero había algo que me molestó. Ella reía. Reía de una forma que no veía en casa desde hace meses. Esperé en el coche como un imbécil. Miraba el reloj cada 2 minutos. Después de unos 45, se levantaron, pagaron, y salieron caminando juntos. No se tocaban. No se besaban. Pero caminaban muy cerca, más de lo normal. Me seguí detrás, a distancia. Entraron a un hotel. Uno de esos modernos, de colores neutros, con puertas automáticas. Se miraron un segundo, luego entraron. Me quedé afuera, mirando el letrero como si eso me diera alguna respuesta. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Después 20. Me bajé del coche. Crucé la calle. Entré al hotel. Me acerqué al mostrador y con voz tranquila pregunté si podía usar el baño. El recepcionista asintió y me indicó la dirección. En vez de eso, me quedé esperando junto a los ascensores. No sabía qué esperaba hacer si los veía salir. No sabía si iba a pegarle, a gritarle, a largarme. Quería que no fuera cierto, pero ya sabía que sí lo era. A los 37 minutos salieron. No se reían. No hablaban. Él iba un paso adelante, ella detrás, mirando el suelo. No la confronté. Me escondí tras una columna. Esperé a que salieran del hotel, volvieran a separarse, cada uno por su lado. Clara volvió caminando al centro. Supuse que iría a casa de su amiga. Yo volví al coche. No lloré. No grité. Solo me senté al volante, respiré hondo, y entendí que la mierda ya había empezado. No le dije nada cuando volvió a casa. Me preguntó por el trabajo. Le dije que bien, que todo en orden. Me ofreció cerveza. Acepté. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Esa noche tampoco dormí. Y esa fue la noche que decidí que no la iba a perdonar. Solo tenía que encontrar la forma correcta de devolverle el golpe. El martes siguiente me desperté antes que Clara, no porque tuviera algo especial que hacer, sino porque había llegado a un punto donde cada mañana era una tortura más, una especie de conteo de horas hasta que pudiera soltarlo todo de golpe. Ese día decidí que iba a ser el último en el que fingiría. No tenía plan. No tenía discurso preparado. Solo sabía que me hervía la sangre cada vez que la veía haciendo como si nada pasara, como si nuestras conversaciones vacías y nuestras cenas sin contacto fueran suficientes para mantener la farsa de matrimonio que le servía como tapadera mientras se follaba a otro en hoteles de diseño. Me duché, me vestí, preparé café y me senté en la cocina a esperar a que ella se levantara. Tardó como siempre, en bata, bostezando, arrastrando las zapatillas. Me dio los buenos días y me preguntó si había dormido bien. Le dije que no. Que llevaba tiempo sin dormir bien. Me miró con cara de no entender. ¿Te pasa algo?, me preguntó, mientras abría la nevera como si habláramos del tiempo. Sí, me pasa algo. Sé que estás viendo a otro. La frase salió sin pausas, sin adornos, sin necesidad de subir el tono. Solo eso. Clara se quedó congelada, con la botella de leche en la mano y una cara que no supe leer de inmediato.
No era culpa. No era miedo. Era algo parecido al fastidio, como si le hubiera estropeado el día. Perdona, fue todo lo que dijo. Me levanté despacio, la miré a los ojos y repetí, sé que estás viéndote con otro. Sé que usaste mi coche, sé lo del hotel, y sé lo de las bragas en la guantera. Al oír eso último, bajó la mirada por primera vez. No dijo nada, pero dejó la botella en la encimera con más fuerza de la necesaria. Luego respiró hondo y me soltó, no es lo que crees. Me reí, sin ganas. ¿No es lo que creo? A ver, explícame entonces qué es. Estoy todo oídos. Se quedó un momento en silencio, como si buscara palabras que no fueran idiotas. Fue solo una vez. No ha pasado más. Fue un error. Lo siento. Ese lo siento fue lo que más me cabreó. Lo dijo sin emoción, como quien se disculpa por haber pisado sin querer el suelo recién fregado. Me acerqué hasta ella y le hablé despacio, controlando cada palabra, no me vengas con que fue solo una vez. Te vi salir con el del hotel. Os estuve siguiendo. Estás viéndote con ese tipo desde hace semanas, quizás meses. No me digas que fue un error. Un error es enviar un mensaje al grupo equivocado. Lo tuyo fue una decisión. Clara se apoyó en la encimera y me miró como si quisiera decirme algo profundo, pero lo único que salió fue otra frase patética, es que contigo no hablo, no me escuchas, ya no hay conexión entre nosotros. Me eché para atrás, como si me hubiera escupido en la cara. ¿Así que te tiras a otro porque no te escucho? Qué bien, ¿y la conexión la encontraste con un tipo que te lleva a un hotel barato y te devuelve a casa como si fueras un paquete de Amazon? Me miró con rabia, cruzó los brazos y dijo, no hables así. No tienes ni idea de cómo me siento. Hace meses que me siento sola, que estoy con alguien que solo está físicamente pero no está realmente. Sentí que me hervía el cuello. Llevas meses montándote una película para justificar lo que haces. Te sientes sola porque te da la gana. Yo estoy aquí todos los días, trabajando, cocinando, cuidando de nuestra hija, y tú decides que eso no es suficiente. Tú decides que tu solución es abrirte de piernas con un desconocido y volver a casa como si nada, y ahora resulta que yo soy el problema. Se hizo un silencio denso. El tipo de silencio que no deja espacio para nada más que el asco. Ella se sentó en una silla, se puso las manos en la cara y empezó a decir, no lo planeé. No quería que pasara. Pero pasó. Y ahora no sé qué hacer. Me mantuve de pie, mirando cómo intentaba hacerse la víctima, cómo intentaba convertir su decisión en un accidente emocional. No me jodas, Clara. No eres una adolescente confundida. Eres una mujer de 37 años que se metió en la cama de otro con la misma facilidad con la que miente al decir que va a ver a una amiga. No me digas que no sabes qué hacer, porque sabes perfectamente que no vas a dejarlo. Te gusta. Te gusta sentirte deseada. Te gusta tener dos vidas. Pero no vas a tenerme a mí como respaldo. Eso se acabó. No contestó. No lloró. No pidió perdón de verdad. Se quedó ahí sentada, mirando al suelo, esperando que yo dijera algo más. Pero no lo hice. Salí de la cocina, fui a la habitación y empecé a meter cosas en una mochila. Ella vino detrás, me preguntó qué hacía. Lo que tú debiste haber hecho cuando decidiste engañarme, tomar una decisión. Me fui de casa esa misma mañana, sin mirar atrás. Dormí en casa de mi hermano, que no preguntó demasiado. Y por primera vez en semanas, dormí. Volví al piso al día siguiente cuando Clara estaba en el trabajo. Había estado toda la noche pensando qué hacer y cada vez que repasaba en mi cabeza la escena del hotel sentía más rabia. No quería golpearla ni insultarla ni montar una escena de película.
Quería algo que la obligara a mirarse al espejo sin excusas, algo que tuviera consecuencias reales y no una simple discusión que se olvida con el tiempo. Me moví rápido porque conocía sus horarios al detalle. Entré con mi copia de la llave y fui directo a nuestra habitación. Allí estaban todas nuestras cuentas conjuntas, documentos del piso, recibos. Pasé la mañana escaneando y ordenando todo. Después llamé a un abogado conocido que había llevado el divorcio de un compañero de trabajo y le pedí una cita urgente. Me recibió esa misma tarde en su despacho en la Gran Vía. Le conté todo sin adornos, sin exagerar. Él escuchó en silencio, tomó notas y al final me dijo que con las pruebas que yo tenía era posible no solo pedir el divorcio sino también proteger mis ahorros y la custodia compartida de nuestra hija sin perder la mitad de todo. Salí del despacho con un plan en marcha y una sensación de calma que no recordaba desde hacía semanas. Los días siguientes me dediqué a recoger pruebas. Sabía que Clara seguía viendo al otro porque no había hecho ni un intento de disculparse ni de cambiar su rutina. Yo, en cambio, me volví metódico. Guardé copias de los movimientos bancarios que demostraban que ella pagaba ciertos gastos en efectivo, obtuve los registros del parking del hotel donde se veían las entradas y salidas de su coche, imprimí los mensajes que había podido recuperar de su correo compartido con la agencia de viajes que usaba para reservar. Todo lo metí en un archivador que guardaba en la casa de mi hermano. No había dramatismo en lo que hacía. Era frío y necesario. Por las noches, cuando hablaba con mi hija por videollamada, mantenía el tono normal. No era su culpa. A ella no le debía ninguna explicación todavía. Un viernes por la tarde, cuando Clara estaba de nuevo fuera, empaqué mis cosas importantes del piso, ropa, mi portátil, algunos objetos personales. Dejé lo justo para no levantar sospechas, pero ya tenía preparado un lugar para vivir, un pequeño apartamento de un amigo que se iba de viaje por trabajo y me lo dejaba vacío durante unos meses. Pagaba un alquiler simbólico y podía instalarme de inmediato. Con cada caja que sacaba del piso, sentía que dejaba de ser un invitado en mi propia vida para convertirme en alguien que tomaba decisiones. Esa misma noche, desde mi nuevo apartamento, redacté un correo a la dirección de correo del otro hombre, que había encontrado en uno de los recibos de hotel donde figuraba su nombre. Le escribí claro: sé quién eres, sé lo que haces con mi mujer, y en unos días su familia, nuestros amigos y tus compañeros de trabajo también lo sabrán. No me contactes. No me busques. A partir de ahora todo irá por el abogado. No lo envié enseguida. Lo guardé en borradores. Necesitaba estar seguro de cada paso. El lunes siguiente fui al banco y separé mi nómina de la cuenta conjunta. Cambié contraseñas de todos mis servicios, anulé las tarjetas adicionales que Clara usaba a mi nombre y notifiqué a mi jefe que estaba en proceso de separación y que necesitaría unos días para trámites legales. Lo hice sin aspavientos ni confidencias. Solo hechos. Cuando salí del banco me sentí distinto, más liviano. Volví al apartamento y revisé el archivador. Ya estaba listo. Entonces envié el correo. El miércoles mi abogado presentó la demanda de divorcio con todos los anexos de pruebas y la solicitud de medidas cautelares sobre la cuenta conjunta y la vivienda. Mientras tanto, yo mantenía una fachada normal con Clara por teléfono y mensajes. Ella no sospechaba nada. Me enviaba notas cortas sobre la niña, sobre facturas, sobre el colegio. Incluso me preguntaba cuándo iba a volver a casa para hablar. Yo respondía con neutralidad, sin darle ninguna pista. Esa tarde, además, imprimí un dossier con las pruebas del engaño y lo envié por mensajería urgente al despacho de su madre en Alicante, a su hermana mayor en Madrid y a 3 amigos comunes que siempre la habían defendido. No incluye opiniones ni insultos. Solo hechos, fotos, fechas, recibos, registros. En la portada, una nota breve, para que sepáis quién es realmente Clara.
El viernes a las 8 de la noche, mientras yo cenaba solo en el apartamento, empezaron a llegarme mensajes. Primero de su hermana, después de su madre. Ninguno para insultarme a mí. Todos eran preguntas para ella. Llamadas perdidas. Mensajes en mayúsculas pidiéndole explicaciones. En un par de horas, el silencio de Clara se transformó en una cadena de mensajes desesperados a mi móvil. ¿Qué has hecho? ¿Por qué envías esas cosas? Podríamos haberlo hablado. No respondí. Cerré el teléfono y lo puse en modo avión. Sabía que en ese momento ella estaba sentada en nuestro salón, rodeada de las mismas paredes donde había planeado sus mentiras, tratando de inventar otra versión que la salvara. Ya no dependía de mí. Al día siguiente recibí un correo del hotel donde había citado al amante, confirmando que mi solicitud de facturas estaba lista. Fui a recogerlas personalmente y las añadí al archivador. Ya no lo necesitaba para el juicio, pero me dio una satisfacción extra ver cada entrada y salida marcada con hora exacta. Después me dirigí al colegio de nuestra hija para hablar con la tutora y explicar que en los próximos meses habría cambios en la rutina familiar. Lo hice con calma, sin dramatismos, y pedí que cualquier comunicación escolar viniera a mi correo personal. La tutora asintió y tomó nota. Esa noche, cuando encendí el teléfono, Clara me había dejado 20 mensajes de voz. En todo sonaba distinta. No había disculpas verdaderas, solo reproches y súplicas mezcladas. Has destrozado mi vida, decía en uno. ¿Cómo le voy a explicar esto a mi familia?, decía en otro. Eres cruel, repetía en varios. Yo escuché todos en silencio, sentado en la silla del apartamento. Al final del último, solo dije en voz baja para mí mismo, yo no lo destrocé. Lo destrozaste tú. Luego apagué la luz y me fui a dormir. 3 días después de enviar los documentos y cortar todo contacto, Clara apareció sin avisar frente a la puerta del apartamento. No llamó antes, no escribió. Simplemente tocó el timbre y esperó. Yo la vi desde la mirilla y tardé unos segundos en decidir si abrir o no. Tenía el pelo recogido de cualquier forma, sin maquillaje, vestida con lo primero que habría encontrado en el armario. Parecía cansada, desorientada. Le abrí sin decir una palabra. Entró sin pedirme permiso y se quedó parada en mitad del salón, mirando a su alrededor como si no supiera por qué había venido. Cerré la puerta y me senté en la silla frente a ella. No la invité a sentarse. Esperé. No he venido a discutir, dijo al fin. Su voz sonaba más baja que de costumbre, menos firme. Solo quiero entender qué es lo que piensas hacer. Me limité a mirarla. Ella esperó una respuesta unos segundos, y al no obtenerla, continuó. La demanda llegó, ya lo vi todo. Y sé que enviaste cosas a mi familia, a mis amigos. Lo entiendo, supongo. Te he hecho daño. Pero hay una niña en medio de todo esto. No sé si pensaste en eso. Apoyé los brazos sobre la mesa y la miré directamente. Pienso en ella todo el tiempo. Por eso no te insulté, por eso no fui a gritarte delante de la niña, por eso no la he usado para presionarte ni para vengarme. Porque ella no tiene la culpa. Pero tú sí. Y pretender que mi reacción es el problema en vez de lo que tú hiciste es insultante. Si querías evitarle un daño, podías haber empezado por no traicionar a su padre. Clara bajó la vista, respiró hondo y dijo algo que parecía haberse estado guardando. No fue planeado. Empezó como una conversación, como algo que me hacía sentir bien. Luego siguió. Me equivoqué. Lo sé. No me escondo de eso. Me incliné hacia adelante. Te escondiste hasta que te pillé. Y si no hubiera sido así, seguirías viéndolo y durmiendo en nuestra cama como si nada. No me vengas con que te haces cargo. Solo lo haces porque te dejé sin otra salida. No es lo mismo.
Ella caminó hasta la ventana y se quedó ahí, de espaldas. No sé cómo llegamos a esto. De verdad que no lo sé. Me perdí en algo que me hizo olvidar quién era. Pero no quiero perderlo todo. No quiero perder a mi hija, ni que me odie, ni que crezca con la idea de que su madre destruyó su familia sin luchar por ella. Me levanté y fui hasta el mueble donde había guardado el archivador. Saqué una copia del acuerdo de custodia que había preparado el abogado. Lo dejé sobre la mesa. Aquí no hay odio. Lo que hay es una decisión. Puedes verlo, leerlo y proponer cambios razonables. No pienso pelear por la niña. Solo quiero que tenga estabilidad, una rutina clara y que no se convierta en moneda de cambio. Yo me mudo en un mes a un piso definitivo. Podemos organizar los horarios. Quiero semanas alternas, fines de semana rotativos. No quiero guerras. Pero tampoco quiero reconciliaciones. Ella volvió la vista hacia mí. ¿No vas a darme ninguna oportunidad, ni siquiera una conversación más larga, intentar terapia o algo por la niña? Negué con la cabeza. No me fallaste con una mala decisión. Me fallaste con una cadena de decisiones continuas, ocultas, premeditadas. No voy a reconstruir nada sobre una base rota. No quiero vivir contigo sabiendo que cada salida al supermercado puede ser otra mentira. No quiero mirar tu teléfono cuando suene. No quiero vivir vigilándote. No quiero eso para mí. Y menos para nuestra hija. Prefiero que tengamos una relación civilizada, distante si hace falta, pero sincera. No tengo más que darte como marido. Y tú tampoco puedes ofrecerme nada que no hayas roto ya. Se sentó en el sofá por fin, hundida en él. Se tapó la cara con las manos y no dijo nada durante un rato. Luego, sin mirarme, murmuró, no quiero que me odies. Volví a sentarme. No te odio. Ni siquiera tengo ganas de vengarme más. Lo que hice fue proteger lo que me queda de dignidad. Te desenmascaré porque había gente a la que mentías mientras yo quedaba como el marido distante o aburrido. Yo no tengo que cargar con lo que tú hiciste. Ya no. Pero no te odio. Solo no te quiero más en mi vida como pareja. Se quedó en silencio. Después de varios minutos, se levantó, recogió el documento de la mesa y dijo, lo voy a leer. Te mando mis comentarios por correo. Y, no lo sé. Gracias por no gritarme. No sé si merezco eso. Abrí la puerta sin responderle. Cuando salió, la cerré despacio. Me apoyé en ella un momento, no por tristeza ni agotamiento, sino porque la tensión del encuentro había sido brutal. Había sido honesto, directo, sin juegos ni frases grandilocuentes. Y aunque su voz todavía resonaba en mis oídos, yo sentía que por primera vez en semanas había logrado tomar el control de mi historia. Una semana después del último encuentro, Clara me mandó un correo con sus comentarios sobre el acuerdo de custodia. No eran cambios importantes, solo algunos detalles sobre los días festivos y el orden de las semanas cuando coincidieran con vacaciones escolares. Lo reenvié al abogado con una nota clara, acepto todo. No porque me pareciera justo al 100%, sino porque no tenía energía para seguir prolongando una discusión que solo podía arrastrar lo poco que quedaba de respeto entre nosotros. Lo que había que resolver ya estaba resuelto. No necesitaba una última palabra ni un cierre emocional. Solo quería seguir con mi vida. La mudanza al nuevo piso fue tranquila. No invité a nadie, no hubo cajas que pesaran más que lo normal ni recuerdos que me hicieran detenerme a mirar fotos. Era otro espacio, otra rutina, otra etapa. El piso era más pequeño, con una habitación menos, pero suficiente para mí y para mi hija cuando le tocara quedarse conmigo. Instalé todo en 2 días y lo primero que coloqué bien fue su cama, sus libros, su escritorio. Quería que al llegar lo viera todo listo, que no notara desorden ni tristeza en el ambiente.
Me aseguré de que su ropa estuviera doblada, su cepillo en el baño, sus cereales en la despensa. El primer fin de semana que pasó conmigo fue extraño. No preguntó mucho. Me abrazó cuando llegó, me dijo que le gustaba la casa nueva y se fue a su cuarto a ver una serie. Yo me limité a acompañarla cuando quiso y dejarla tranquila cuando no. Cocinamos, salimos a comprar un par de cosas para decorar su habitación, vimos una película y hablamos de tonterías. En ningún momento mencionó a su madre ni me preguntó por qué ya no vivíamos juntos. Supuse que Clara habría inventado alguna versión decente para una niña de 8 años, y yo decidí no contradecirla de momento. Lo que me importaba era que se sintiera bien, que entendiera que su vida seguía sin dramas, con cariño y con rutina. Durante las siguientes semanas, todo se volvió mecánico. Trabajo, recogida en el colegio, tareas, cena, devolverla a casa de su madre, repetir. Clara no volvió a escribirme más allá de lo estrictamente necesario. No hubo insultos, ni súplicas, ni arrepentimientos tardíos. Solo frases cortas sobre horarios, ropa olvidada, reuniones del colegio. Cada una de esas frases me recordaba que la relación ya no existía, que ahora todo era burocracia compartida. Y eso, extrañamente, me daba paz. Una tarde de domingo, mientras mi hija coloreaba en la mesa del salón, me preguntó si podía preguntarme algo. Le dije que claro. ¿Vas a volver con mamá algún día? Me quedé en silencio unos segundos, no porque no supiera la respuesta, sino porque no quería decir algo que la confundiera o la hiciera cargar con algo que no le correspondía. Me acerqué y me senté a su lado. No, no vamos a volver. Pero eso no significa que no vayamos a seguir cuidándote igual. Tú vas a seguir viéndonos a los dos, vas a seguir teniendo 2 casas donde te quieren mucho, y vas a estar bien. Aunque mamá y yo ya no estemos juntos, seguimos siendo tus padres, eso no cambia nunca. Ella sintió, sin mostrar tristeza ni sorpresa. Vale. Es que en el cole hay una niña que sus padres se pelean mucho, y no quería que pasara eso aquí. Le aseguré que no. Que no había peleas, que solo había decisiones diferentes. Ella sonrió y siguió coloreando. Esa noche, cuando la dejé en casa de Clara, fue la primera vez que nos cruzamos frente a frente desde la conversación final. Abrió la puerta con cara de no saber qué decir. Yo solo le dije, está todo en orden. Comió bien, hizo los deberes, y se durmió a su hora ayer. Ella sintió, me dio las gracias y cerró la puerta. No hubo más. Ninguna palabra de más. Ningún gesto fuera de lugar. Fue el momento exacto en que entendí que ya no sentía nada por ella. Ni rencor, ni deseo, ni lástima. Solo indiferencia. Meses después, un amigo en común me contó que Clara ya no veía al mismo tipo. Que la cosa duró poco y que ella no lo había pasado precisamente bien cuando su familia le dio la espalda durante un tiempo. Me lo dijo con cara de estar esperando una reacción de mi parte. Le respondí que no me interesaba. Que no necesitaba saber cómo le iba ni con quién estaba. Mi vida ya no giraba alrededor de eso. Ahora los días son distintos. Me levanto temprano, trabajo sin distracciones, hago ejercicio, salgo a veces con amigos, y empiezo a sentirme cómodo en esta nueva etapa. No hay ninguna historia épica detrás de esto. Solo decisiones prácticas. Me fallaron, respondí, me alejé y reconstruí lo que quedaba sin grandes discursos. Aprendí que el dolor se puede manejar cuando uno actúa con claridad y sin fingir. Que no todo necesita ser perdonado ni comprendido. A veces basta con aceptar. Y seguir. No me convertí en una mejor versión de mí mismo, ni me volví más fuerte gracias a la traición. Simplemente decidí no quedarme en el suelo cuando todo se derrumbó. No busqué venganza que me hiciera sentir superior. Solo busqué justicia para mí y equilibrio para mi hija. Eso fue suficiente.
Y ahora que todo está en su sitio, puedo decir con calma que lo que viene será mejor, no porque el pasado haya sido terrible, sino porque ahora tengo el control. Y eso, para mí, es más que suficiente.